ya partí grabando. Y lo otro es que lo otro se va a subir como video, ¿ya? Súper, estamos grabando, chicos, así que partimos, chiques, perdón. Partimos. Hola, Oye, tengo una pregunta. Mira. Lo que pasa es que al final no van a subir ninguna clase, ni la de 6 a 7 y media, ni la de 10, ni la de 9 a 10 y media. Mira, no quiero mentir, pero creo que decidimos que no porque era como, en vez de ir y ver un video haciendo un ejercicio y que lo repitan tantas veces, como que decimos quizás es más efectivo grabar un video enfocado a resolver los ejercicios de una manera y así no se pierde como el tiempo de hora y media, más que nada en responder dudas, ¿ya? Pero no lo tengo muy claro, así que lo voy a consultar y les digo, ¿ya? Antes de Ayer terminar, solamente pasaron ejercicios, sí, ayer no solo fue hicieron como ejercicios. contenido. Ah, Sí, ya, ok. solo fueron ejercicios, ¿ya? Ok, Solo ya, ejercicios. gracias. Por eso tomamos esta decisión de hacer solamente un video resolviendo estos ejercicios, ¿ya? Si hubiera materia de por medio, se sube la clase. Pero no es el, ¿cómo se llama? El caso, ¿ya? Partamos, Gracias. triquis, de nada. Números, clase 4. Hoy día vamos a ver los números racionales. No me caen muy bien los números racionales a mí en lo personal, pero igual son entretenidos, no sé. Ya, tenemos esta definición de acá, no se me asusten, ya, no se me asusten. Simplemente lo que nos dice esto es que el conjunto de los números racionales que se denota por Q, voy a rayar, voy a puntear, a ver, espérate. Estoy grabando, ¿no es cierto? Déjenme ver si estoy grabando. Sí, estoy grabando. Ya, súper. Entonces, ¿no tengo puntero acá? No, ya. Entonces, esa Q significa números racionales. ¿Qué significan estos números racionales? Son todos aquellos números que puedo escribir como fracción, ¿ya? Es decir, A partido en B, donde A y B pertenecen a los números enteros. Es decir, yo por lo general no voy a tener 0,2 partido en 3, ¿ya? Sino que eso lo tengo que desarrollar un poco más para que arriba y abajo me queden números enteros. No es que esto no sea posible, sí es posible, pero para que sea un número racional debemos escribirlo de esa forma, ¿ya? Con dos numeritos enteros. Recuerden que el 0,2 ya lo vamos a trabajar, podemos pasarlo a fracción y viceversa. Una fracción la podemos pasar a decimal, etc. Lo importante es que los números racionales, como les dije, son todo número que se puede escribir como fracción, donde tanto lo de arriba como lo de abajo son números enteros. Súper importante ahora lo que les voy a decir. Chiques, súper importante, o sea, esto no se los puede olvidar, pero jamás. ¿Por qué? Porque el DEMRE cada vez está poniendo más énfasis en las condiciones matemáticas. Una de las condiciones más importantes que existe en la matemática es que yo no puedo dividir por cero. 1 dividido por 0 no se puede, se indefine, ¿ya? 30.000 dividido en 0 no se puede. Ningún número dividido por, o sea, algún número dividido por 0 no se puede, ¿ya? Ninguno, ¿ya? Entonces vamos a decir que la parte de abajo siempre tiene que ser distinta de 0, siempre. El numerador puede ser 0, ¿ya? Lo que tú no puedes tener, por ejemplo, sería 0 partido en 0, ¿ya? Eso tampoco se puede. ¿Por qué? Porque no cumple con la condición de que lo de abajo no sea 0. Pero lo de arriba sí puede ser 0. No hay problema con que lo de arriba sea 0. Lo de arriba puede tomar cualquier valor. Lo de abajo puede ser cualquier valor a excepción del 0, ¿ya? Entonces, súper importante. Así que eso. Y ahora, una cosita aquí. No se ve tanto por el punto, pero este es un 1, ¿ya? Es un 1. Todo número entero, pero igual terminaría siendo 0. Ya, ojo con eso. 0 dividido en 0 no está definido. Súper importante. No está definido. Esto de acá no es 0, ¿ya? La E al revés, ya, esa E significa pertenece, ¿ya? Ahora, cuando nosotros tengamos una división por 0, nunca jamás es 0. Simplemente nosotros tenemos que decir que no está definida, ¿ya? No está definida para ningún conjunto. No hemos definido en la matemática la división por 0. Si divido el 0 con el 1, ¿va a ser 0? Sí, ¿ya? Al no estar definido, ¿puede tomar cualquier número o es nula? Ya, es que es distinto decir
que está indefinido o no está definido y decir que es nulo. Nulo significa 0, ¿ya? Entonces, no es nulo. El no estar definido significa que es una indeterminación, no lo podemos determinar, ¿ya? Es un número que básicamente no existe, ¿ya? Solo no está definido y ya, eso básicamente sí, ¿ya? No puede tomar ningún valor, ¿ya? No existe un valor que me dé una división por 0, ¿ya? ¿Y qué se refiere con pertenece? El pertenece significa que es parte de, por ejemplo, si decimos que ¿puede el denominador ser una raíz? Ya, no se me adelanten tanto, todavía no vemos raíces, ya ahí lo vamos a determinar. Un poquito más adelante, un par de clases más adelante, vamos a ver esa condición. Ahora, esta cosita de acá, espérenme. Sí, cualquier número partido en 0 es indefinido y 0 dividido en cualquier número es 0. Sí, muy bien, Magda. A excepción de 0 dividido en 0. Eso también está indefinido, ¿ya? Porque recuerda que prevalece la primera condición que nos dijiste, ¿ya? Ahora, el pertenece, ¿ya? Quiere decir que son parte de este conjunto. Por ejemplo, si yo digo que A y B pertenecen a los enteros, quiere decir que A es un entero y B es un entero. O sea, ¿qué valores pueden tomar? Los enteros positivos, los enteros negativos y el 0 a excepción de la B. Ya la B no puede ser 0. Ya, pero esos son los conjuntos numéricos que nosotros estamos definiendo en los números racionales. Ahora, esto es importante. Todo número racional se puede escribir como n partido por 1, ¿ya? ¿Cómo es eso? 2, yo lo puedo escribir como 2 partido por 1. Menos 10, yo lo puedo escribir como menos 10 partido por 1, ¿ya? Esto es súper importante de recordar siempre, ¿ya? Todo número entero, bueno, en este caso, sí, todo número entero se puede escribir como n partido por 1, ¿ya? Súper importante acá también decir que si los números enteros se pueden escribir como fracción, entonces los números enteros son números racionales. Si los números enteros son racionales, quiere decir que los números naturales que pertenecen a los enteros también son racionales. Por eso, luego no sé, no me acuerdo en qué clase lo vimos o en qué clase lo vieron, que, por ejemplo, íbamos a tener esto, ya que son como un diagrama, perdón, Z y Q, ya. Los racionales son todos los que se pueden escribir como fracción, exactamente, esa es su definición. Y ahora, este diagrama es de esta forma, dice, los naturales, a ver, los racionales contienen a los enteros y los enteros contienen a los naturales, perdón. Entonces, como que estos cuadraditos se van comiendo a los de adentro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el 1 es natural, ¿ya? Pero el 1 se lo comen los enteros, por lo tanto, también es entero. Pero al 1 más encima se los comen los racionales, así que el 1, además de ser natural entero, también es racional. Pero, por ejemplo, el 3 partido 5 no es natural, no es un entero, solo es un racional, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy con esto? Aquí es súper importante que veamos que estos conjuntos se comen a los demás, a los más chiquititos. Estos se van comiendo a estos, no al revés, ¿ya? Los naturales no se comen a los enteros se comen a los naturales, ¿ya? Entonces, súper importante esas definiciones. Si no lo recuerdan, pueden ponerse en ejemplos. Recordar que todo número entero se puede escribir como n partido por 1, ¿ya? Todo, siempre, always. Vamos. Entonces, aquí tenemos una pizza, ¿ya? Que es rica porque está dividida en 6, no en 8, como la acostumbramos a ver en las pizzerías, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos pedazos más grandes de pana. Entonces, ¿qué decimos? El triángulo pintadito es por ejemplo, si ustedes ven esta pizza, se dividió en 1, 2, 3, 4, 5, 6 triángulos, ¿ya? Pero solo nos comimos uno. Entonces, ¿cómo podemos decir una fracción que determine cuánta pizza hemos comido? 1 del total de 6, ¿ya?
donde el 1 lo vamos a llamar numerador y el 6 lo vamos a llamar denominador, ¿ya? Súper. Entonces, ¿qué más podemos decir de esta diapositiva? Ah, ya. Vocabulario de EMRE. Nunca les van a decir, por lo general, no quiero decir nunca porque uno nunca sabe, por lo general no les van a decir cómo puede escribir la fracción que está pintada, ¿ya? La palabra que usan generalmente es achurada, ¿ya? ¿Por qué? Porque es como así, como que se las van a poner así, no se la van a poner toda negrita, sino que la van a poner como líneas. Esas líneas significa achuramiento, ya que básicamente que esté rayada, ¿ya? Por ejemplo, si tuviéramos dos cositos achurados, estaríamos hablando de la fracción 2 partido 6. Si tuviéramos tres cositos achurados o pintados, tendríamos 3 partido en 6, ¿ya? Si tuviéramos 4 partido en 6 y así sucesivamente, ¿ya? Súper, ¿ya? Recuerden, y ahora es súper importante que vamos a ver esto de aquí, ¿ya? ¿Por qué quería decirles como que recuerden? Que las fracciones no siempre nos tienen que dar menores que 1. Es decir, no siempre vamos a encontrar una fracción donde lo de arriba sea más pequeño que lo de abajo, ¿ya? No siempre lo vamos a encontrar. A veces podemos encontrarnos con esto. 100 dividido en 2, ¿ya? Donde lo de arriba es más grande que lo de abajo. Eso puede pasar. Y tiene nombre, ¿ya? Tiene nombre. La fracción propia es como una fracción más común. Así como propia es como común. No sé, pero así me lo aprendí yo. Propia es como común, por lo tanto, siempre la A va a ser más pequeñito que el B. Eso quiere decir esto. El valor absoluto de A es menor que el valor absoluto de B porque vamos como la dimensión, ¿ya? Si esto fuera un menos, solo consideramos esto de como el número sin el signo, ¿ya? Voy a silenciarles por si acaso. Ya. Entonces, cuando lo de arriba es más pequeñito que lo de abajo, fracción propia. Cuando lo de arriba es más grande que lo de abajo, fracción impropia, ¿ya? Ejemplos. 2 partido en 4, 10 partido en 5. Fracción propia, porque lo de arriba es más pequeño que lo de abajo. Fracción impropia, porque lo de arriba es más grande que lo de abajo, ¿ya? Son nombres y notaciones que en lo personal no las estudié cuando estudié para la prueba porque ya están medias obsoletas, pero eso no significa que no puedan aparecer, ¿ya? A obsoleta me refiero a como que hace tiempo que no las ponen, ya como que se olvidaron un poco de esta definición. Pero por si acaso la pasamos, cosa de que todos podamos tener este vocabulario, ¿no es cierto? Propia significa que lo de arriba más chiquitito, impropia, arriba más grande. ¿Ya? Súper. Ya. Si tienen dudas, por favor, dígamelas por el chat, dígamelas por audio. Soy todo oídos, ¿ya? O toda ojos, no sé. ¿Se podría decir fracción natural y fracción decimal? La verdad es que nunca había escuchado el término natural y fracción decimal, porque, fracción entera. Ya. En verdad, esos son términos que nosotros como que no aplicamos a las fracciones, ¿ya? Por ejemplo, una fracción que me da un entero sería 4 partido en 2. Eso me da 2, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, 3 partido en 4, eso me da 0,75, ¿ya? Este resultado es un entero. Este resultado es un decimal. Pero estamos diciendo que el resultado de la fracción es un entero o el resultado de la fracción es decimal. Creo, no lo he visto, así que le estoy mintiendo, que usar el término fracción decimal no está tan correcto, ¿ya? Porque la fracción no tiene decimales, ¿cachai? Sino que te da un resultado decimal, ¿ya? Quizás puedes asociarlo con eso. Fracción decimal, ya me da un resultado con números después de la coma, ¿ya? Fracción, que la fracción, o sea, sí, pues la fracción no es un decimal, pero nos da como resultado, ya. Yo no voy a contradecir la metodología de algunos profes, pero yo por lo menos no la he estudiado en materia de EMRE,
he estudiado varios años y por lo general no la he visto, pero ya. Sí, puede haber una fracción con decimales. Por ejemplo, 0,2 partido en 2. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Vamos a ver unas diapos más adelante que el 0,2 lo puedo escribir como 2 partido en 10. Y eso partido en 2. Cha, Javi, te pasaste. Y eso es 1 partido en 10. Y ahí esa es como nuestra fracción real. Es decir, cada vez que tengamos un decimal en una fracción, podemos, o sea, un decimal en una fracción, podemos pasar la fracción, cosa de que la fracción nos quede con dos números enteros. ¿Ya? Una pregunta, ¿por Dime. qué es 1 partido en 10? ¿1 partido en 10? No, o sea, ¿por qué da eso? Ah, es que ya lo vamos a aprender, ¿ya? Esto fue un Ya. trucazo que hice rápidamente, ¿sí? Porque todavía no aprendemos, todavía no vemos operatoria en fracciones, ya no se lo estoy enseñando, es solamente un ejemplo, ¿ya? Ahora ya vamos a ver cómo se llama en todas estas cosas, ¿ya? Así que no se preocupen, ¿ya? Lo de fracción a decimal también lo vamos a ver, no se preocupen, ¿ya? Súper. Ya, al tiro, les juro que al tiro lo vemos. Solo déjenme avanzar. Ya, ahora, fracciones equivalentes. Ahora vamos a ver un poquito lo de fracción a decimal. Las fracciones equivalentes son dos fracciones que tienen el mismo valor numérico. ¿Ya? ¿Cómo es eso, Javi? Por ejemplo, la fracción 4 partido en 2 y la fracción 8 partido en 4, si ustedes se dan cuenta, ambas me dan 2. Ya, pero ¿cómo eso es posible si tenemos distinto denominador y distinto denominador? Ya, creo, no sé si dijo lo mismo, pero nominador y denominador. Ya, ¿cómo es eso posible? Resulta ser de que nosotros las fracciones las podemos ir amplificando o simplificando según nuestra conveniencia, ¿ya? Entonces, una forma, antes de ver amplificación y simplificación, una forma es, por ejemplo, el 8 partido en 4. Para ver si es igual al 4 partido en 2, lo que yo voy a hacer es multiplicar cruzado. Chin, chin. 8 por 2, 16. 4 por 4, 16. Si esto me da una igualdad verdadera, entonces, check. Estamos al otro lado. ¿Ya? Estamos really al otro lado. Si esto nos diera diferente, por ejemplo, un sexto es igual a 2/3, veamos. 1 por 3, 3. 6 por 2, 12. 3 es igual a 12, nel. Na que na. Entonces, en este caso, estas dos fracciones no son equivalentes porque su multiplicación cruzada no nos da el mismo valor. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo encontrar fracciones equivalentes? Mediante la amplificación o la simplificación, ¿ya? Ahora, súper importante. Todas estas letras que ven aquí, medias locas, es simplemente cositas condicionales. Por ejemplo, nos definieron dos fracciones. ¿Qué condiciones tienen que tener estas fracciones? Que B y D tienen que ser distintos de 0, porque ya dijimos que una condición súper importante es que lo de abajo nunca sea 0, ¿ya? Así que, bacán. Ahora, luego, para amplificar, vamos a tener esta fracción y la vamos a multiplicar arriba y abajo por el mismo número. ¿Qué número? El que ustedes quieran o el que ustedes necesiten, ¿ya? Por ejemplo, aquí lo voy a multiplicar por 3, pero tiene que ser el mismo número arriba y abajo, ¿ya? Ojo piojo con eso. Entonces, esto es 3 y esto es 6, ¿ya? Entonces, ahí encontramos una fracción equivalente a un medio, que es 3/6. Ahora, este proceso yo lo puedo hacer cuantas veces yo quiera y con cuantos números yo quiera. ¿Ya? O sea, aquí podríamos agarrar el 3/6 y multiplicarlo por 5, ¿ya? Y me da 15 partido en 30, ¿ya? Que es exactamente lo mismo que un medio, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya dijimos que el 3/6, sí, o sea, en este caso, si, por ejemplo, si la pregunta fuera una pregunta de colegio, ¿ya? En una prueba, elija o encuentre 3 fracciones equivalentes a un medio, ¿ya? Podría ser el 3/6 que vimos,
podría ser el 15/30 y ahí nosotros elegimos el número, ¿no es cierto? Pero ya vamos a ver que esto nos va a servir para, por ejemplo, sacar, ¿cómo se llama? La suma y la resta, ¿ya? Sí, obvio que puedo dar otro ejemplo. Entonces, cuando tú tengas que encontrar fracciones equivalentes, sí, tú eliges el número, ¿ya? Pero cuando te dan como un ejercicio, como que tienes que ser más metódico como para elegir el número. Ahora, veamos el 3/5. Yo la voy a amplificar. Sofi, dime un número por el cual amplificarla. ¿Ya? La Sofi que preguntó. Da un número, cualquiera, el que tú quieras. Dámelo por el chat. 4. Entonces voy a multiplicar 4 arriba y 4 abajo. ¿Ya? Entonces, 3 por 4, 12. 5 por 4, 20. La fracción 12 partido en 20 es equivalente a 3/5. ¿Ya? Súper. ¿Y cómo nosotros sabemos que eso es verdad? Si multiplicamos cruzado, esto me da 60 igual a 60. Las amplificaciones y simplificaciones siempre me van a dar fracciones equivalentes, ¿ya? Cuando tengas que determinar, por ejemplo, dos fracciones si son equivalentes o no, multiplicas cruzado. Pero siempre una amplificación o una simplificación te van a dar pares de fracciones equivalentes. Ahora, yo podía amplificar por cualquier número, ¿ya? ¿Qué número no puedo amplificar? Por 0. ¿Por qué no puedo amplificar por 0? Porque si yo aquí multiplico por 0, me da una fracción con 0 y eso no queremos que pase, ¿ya? Entonces, n tiene que ser distinto de 0, ¿para qué? Para que no se nos indefina nada. Ahora vamos a dar un ejemplo simplificando, gracias por recordármelo. Simplificar, ya. Para simplificar nos reduce un poco las opciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo no puedo simplificar por cualquier número. Tengo que simplificar por un divisor común. Javi, ¿qué es eso? Lo debimos haber visto de múltiplos y divisores, así como el máximo común divisor, ¿ya? Solo que aquí puede que no sea el máximo. Pongámosle 10 partido 100, ¿ya? No, muy fácil. 150. Ya. Entonces, no, muy fácil. Voy a poner otra. 21 partido 63. ¿Ya? 21 partido 63. Ya. Si tengo 3 o más fracciones, ¿ya? Por lo general, lo que tienes que hacer es ir de a pares, ¿ya? Pongámosle que tienes la fracción AB es igual a CD es igual a, no sé, EF. Entonces, primero pruebas con esta y después con esta, ¿ya? Como que haces primero unas y después las otras. ¿Ya? Ahora. Ahora. Ya. Entonces, aquí lo que yo tengo que hacer es dividir por un número. Pero tengo que dividir por un número arriba y abajo. Ya, me tiraron el máximo que se le haya ocurrido. Yo hubiera partido por un 3. ¿Ya? O por un 7. Muy bien. Creo que se puede dividir por 3, ¿no? Sí. Ya. Ya. Ahí en el chat nos dijeron un número más chico. Un 7. ¿Ya? Entonces vamos a dividir por 7 arriba y por 7 abajo. Entonces, por 21 al toque. Muy, muy bien, pero por ejemplo, sí, es mejor. Obvio que va a ser mejor porque, pero depende del ejercicio. Porque hoy en día el DEM respillo, pongámosle que ustedes hicieron una ecuación brígida, y les dio 1 partido en 5. Pero en las alternativas no hay ningún 1 partido en 5. Hay un 25 partido en 125. ¿Cómo hacemos eso? Sí, está brígido, ¿no es cierto? Entonces, por eso hay que saber simplificar y amplificar en, ¿cómo se llama? En estas cosas. Bueno, en este caso de acá que estábamos haciendo, ¿cómo se llama? Dividimos 21 partido en 7, 3. 7 dividido en 73, 9. O sea, 63 dividido en 7, perdón.
Ya, ¿por qué sería por 7? Ya, porque eligieron ese número. Pudo haber dividido por 3, por 21, por 7. ¿Ya? ¿Por qué elegimos esos números? Porque tiene que ser divisor tanto de 21 como de 63. ¿Ya? Sí, porque es divisor de los dos. Eso es el número que yo voy a elegir. Ya, el número que tengo que elegir debe ser divisor de ambos. Divide en parte entera el 21 y divide en parte entera al 63. ¿Ya? Los tienen en común, súper bien. Por ejemplo, yo aquí no puedo dividir por 2 porque el 21 dividido en 2 no me da un número exacto. ¿Ya? ¿Podría dividir por 3? Sí, súper, no hay problema. ¿Ya? Como que ahí depende del orden que ustedes quieran hacerlo, no hay problema qué número elijan, ¿ya? De repente, si tienen que llegar a fracciones muy reducidas, sí, usen los más grandes. Pero si les cuesta un poquito, elijan los más chiquititos que se les ocurran, ¿ya? Súper. Entonces, en este caso, nos da, puedo seguir, a ver, si tengo ceros en una fracción, ¿se anulan? Ya. Para mí es como que se dividen, se van, ya más que anular. Para mí siempre la anulación tiene que ver con que algo nos da 0, ¿ya? Entonces como que yo siempre lo divido, ¿ya? Simplemente me los echo, ¿ya? Porque dividí como por 10, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ya les voy a explicar por qué pasa eso. Ya, el 3 partido 9, ya, si los no, eso es lo que quiero llegar. Ya, dividamos esto por 3. 3 y 3. Y me queda 1 partido en 3. Aquí, el 1 y el 3 tienen divisores en común. Fernanda, tú que justo lo dijiste, ¿tienen divisores en común? No. No, no, no. Entonces, cuando llegamos a una fracción que no tiene divisores comunes, hasta ahí nomás llega, ¿ya? Y es la fracción más simplificada que podemos hacer, ¿ya? Es nuestra fracción como más reducida, ¿ya? Queda así, ¿ya? No podemos trabajar más allá de eso, ¿ya? Hasta ahí nomás llegamos, ¿ya? Entonces, ahora, ¿sí? Si no tienen, lo importante es asegurarte que realmente no tengan divisores, ¿ya? Eso es lo importante. Como agotar todas tus opciones posibles y ahí sí determinar que hasta ahí no me llega. Eso, fracción irreductible. Esa era la palabra que estaba buscando, no la encontraba. ¿Se puede dividir por decimales? Sí, pero los decimales son fracciones, entonces como que al final estarías como dividiendo entre multiplicando y dividiendo, entonces como que no sirve mucho, ¿ya? Por lo general se dividen por números enteros, ¿ya? Para simplificar, se dividen por números enteros, ¿ya? Esa es la condición. Y es un tercio que dio. ¿No lo puedo dividir por 1? Sí. O sea, sí, lo puedes dividir por 1, pero ¿qué te va a dar? Un tercio. ¿No? Recuerda que tienes que dividir uno arriba y uno abajo, ¿ya? Entonces te da un tercio. Entonces, por eso, como que no es que no tengan divisores en comunes, sino que su único divisor en común es el 1, ¿ya? Muy buena acotación, ¿ya? Entonces, en ese caso, ¿por qué? Porque siempre nos va a dar el mismo número, no podemos reducirlo más, ¿ya? Ahora, la pregunta que me hacían, si tengo 100 partido 150, yo me echo los ceros, ¿ya? Pero ¿por qué me los echo? Déjenme silenciar. Espérenme. Ya. ¿Por qué me los puedo echar? Porque lo que yo realmente hago es lo siguiente. Yo aquí divido por un 10 arriba y un 10 abajo. Y eso es lo que me da 10 partido en 15. ¿Ya? Esa es la explicación de por qué yo me echo los ceros. ¿Ya? Pero básicamente estamos simplificando por 10. ¿Ya? Entonces, ustedes recuerden, muy buena acotación, que cada vez que tengan como una expresión con muchos ceros, se los pueden ir echando siempre y cuando estos sean los últimos dígitos. Es decir, si yo tengo 105 partido en 100, eso no me puedo echar el 0 con el 0. Ya tienen que estar al último, ¿ya? Sí, yo siempre digo ir echándoselo. Se lo echan todo. Eso. Yo echándome los ramos. Solo con los ceros. Sí, solo con los ceros. Eso se puede hacer solo con los ceros. Ya, es decir, si tengo 122 y 2,
No me puedo echar el 2 con el 2, ¿ya? ¿Cómo nos estamos echando mate? Chale. Ya. Entonces, esa simplificación, amplificación y fracciones equivalentes, ¿ya? Súper. 850, vamos con todo. Operaciones en fracciones. Suma y resta, ¿ya? Primero, la más sencilla. Cuando tenemos el mismo denominador, es decir, la misma parte de abajo, está bien, sí. Todo es lograble. ¿Hizo el 21 partido en 7, 63 dividido en 7? Sí. Eso nos dio 3 partido en 9. Y el 3 partido en 9 lo podemos seguir simplificando por 3 y nos dio 1/3. ¿Ya? Ahí para la Katy. Ahora, operaciones con fracciones, ya suma y resta. Cuando tengamos igual parte de abajo, es decir, igual denominador, simplemente sumamos o restamos hacia el lado. Tengamos, por ejemplo, 1 medio más 3 medios menos 2 medios. ¿Ya? Todos tienen el mismo denominador, ¿no es cierto? Entonces lo que yo hago es mantener el denominador y haciéndolo de izquierda a derecha manteniendo los signos. 1 más 3 menos 2. 1 más 3 me da 4. 4 menos 2 me da 2. Y esto finalmente me queda 2 partido en 2, que es 1. Mish, qué lindo. ¿Ya? Entonces 1 más 3 es 4. 4 menos 2, 2. ¿Ya? Y 2 partido en 2, 1. ¿Ya? En este caso nos dio un resultado lindo. Puede que no nos dé un resultado lindo. Ya nos pudo haber dado cualquier número. Ya es un ejemplo que puse nomás. Entonces, igual denominador, se mantiene el denominador y se suma o resta lo de arriba. Ya en orden. Siempre en orden y manteniendo los signos. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, si son 2, simplemente es A más B o A menos B. Ya, pero si ya tenemos más, sigue como ese orden. ¿Ya? Así, uno por uno. ¿Ya? Ahora, distinto denominador, varias formas para hacerlo. Yo en verdad tengo 2, ya no varias, tengo 2. Primera forma, se resta dependiendo, sí, este más y menos, que lo vamos a conocer mucho con ecuación cuadrática, es que esto puede tomar el valor de más o puede tomar el valor de menos. Eso significa un más menos, ya dependiendo del ejercicio. ¿Ya? No es que se sume y resta al mismo tiempo, no, explotamos ahí. Es que puede ser una o la otra. Muy bien, la carita, la XD. Cuando tengamos 2 fracciones, podemos hacer la carita XD. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que multiplicamos cruzado y multiplicamos los denominadores así como de abajo. Es decir, A por D, B por C, más menos, y los de abajo se multiplican hacia el ladito, B y D, ¿ya? Entonces, cada vez que ustedes tengan 2 fracciones, lo que pueden hacer es ir y chantar el XD. Ay, ¿qué hice? XD, ¿ya? La carita XD. Súper. Ya, de Panini. Esa es la primera forma. Ustedes me preguntarán, ¿me gusta la carita XD? A veces. A veces me gusta la carita XD. No siempre me gusta la carita XD. ¿Por qué? Tengamos, por ejemplo... ya, voy a... Sí, se puede hacer así. Sí, voy a reemplazar el XD con numerito. ¿Ya? Vamos a tener 2 numeritos. 1 medio más 3 séptimos. ¿Qué voy a hacer entonces? Primero, multiplico cruzado para hacer la carita XD. Primero hacemos los ojitos, ¿ya? Y digo, 1 por 7, 7. 2 por 3, 6. Y ahora la suma, ¿no es cierto? Y abajo hacemos la boca, ya que sería 2 por 7. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué me va a dar? 13 partido 14. ¿Ya? Sí, bueno, trucazos. ¿Esto cuándo se puede hacer? Cuando tenemos 2 fracciones. ¿Ya? Eso, muy bien, Patricia. ¿Por qué esta forma no me gusta tanto?
¿ya? ¿Por qué esta forma no me gusta tanto? Porque a veces, y si hay 4 también, sí. Si hay 4, puedes hacer como 3 caritas XD. Las 2 primeras, las 2 después y lo que te den, ¿ya? Siempre se puede hacer la carita XD siempre y cuando tengamos 2 fracciones, ¿ya? Entonces tú puedes como ir uniendo las fracciones y hacer muchas caritas XD, ¿ya? Súper. Ya. A mí lo que no me gusta de esta carita XD, ¿ya? Lo que no me gusta de la carita XD es que a veces, en este caso no es el caso, ¿ya? Pero en veces lo que nos van son resultados muy grandes y que pueden ser simplificados. Entonces, de repente, por tratar de hacerla más corta, la hacemos más larga porque tenemos que empezar a simplificar, a simplificar, a simplificar, ¿no es cierto? Mientras que con la del mínimo común múltiplo, que muchos están mencionando por el chat, te queda la fracción más reducida, ¿ya? Si no me equivoco, es lo más reducida que se puede, ¿ya? La de igual denominador, se mantiene el denominador y suma o resta lo de arriba, ¿ya? Ya, Alejandro, simplemente eso. Es súper sencilla, se mantiene lo de abajo y se suma y resta lo de arriba, ya. Ahora, con recomendaciones, ¿ya? Y sí, se puede simplificar antes de igualar denominador, sí. Sí se puede simplificar. O sea, cuando tengan como en la misma fracción. O sea, tú no puedes simplificar, por ejemplo, este con este. ¿Ya? Eso ahí ya lo vamos a ver. Respondiéndole a Ina, es más recomendable, nunca recomiendo nada porque, como dice Natalie, es como se te haga más fácil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque toda la matemática tenemos muchas formas de llegar a un mismo resultado. ¿Ya? Entonces, según como a ti te acomode, como a ti se te haga más sencillo, tú lo haces. ¿Ya? Nosotros que como profesores o tutores, ¿ya? Porque no somos profes, ¿ya? Como tutores, lo que les vamos a enseñar son todas las formas posibles, o la mayoría, o algunas, ¿ya? Cosa de que ustedes después puedan decidir cuál les acomoda más, ¿ya? Pero todas van a llegar al mismo resultado. Ahora vamos con la del mínimo como múltiplo. Quiero ver si puedo poner una pantallita en blanco. Tun, tun, tun. Sí, ya. Mínimo como múltiplo. Y sí, la subieron. Voy a ver si estoy grabando porque si no lloro. Ya, sí estoy grabando. Ya, vamos con la del mínimo como múltiplo. Tengamos un medio más 3/4 menos 2 partido en 8. Ya está igual, no está tan difícil. Ah, ya, sí. ¿Cómo lo hago? A ver. Ah, ahí está. Gracias. Ya, súper. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Oh, gracias. Gracias, gracias, gracias. Ya. Súper. Y entonces vamos a tener esto. Necesito que me digan cuál es el mínimo común múltiplo entre 2, 4 y 8. 8. 8. Ya, ahí me lo dijeron. Súper bien. Ya, listo, 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 listo. Mínimo común Sí. múltiplo, 8. Ya vimos en clases anteriores cómo sacar el mínimo común múltiplo. Así que esta clase no lo vamos a ver. Ya, a menos que me pregunten cómo se saca el mínimo común múltiplo, pero ojalá que no. Entonces el mínimo común múltiplo es 8. Dos formas de hacerlo, que el otro día estuve pensando esto, porque yo decía, oh, me va a tocar hacer fracciones, ¿cómo lo enseño lo del mínimo común múltiplo? Ya, entonces la cuestión es que acá abajo nos tiene que dar 8. Todas las fracciones nos tienen que dar partidas por 8. ¿Para qué? Para hacer suma de fracciones con igual denominador. ¿Ya? Ese es como el fin de todo esto. Y ahora, tengo dos formas de hacerlo. Primera forma, multiplico por 8 cada fracción. ¿Ya? Sí, la tablita, o sea, pueden hacer la tablita como con respecto a sacar el mínimo como un múltiplo. Yo siempre hago la tablita. ¿Ya? Ahora, si es una tablita con la suma, no sé cómo se hace. ¿Ya? Espérenme, check easy. Que esto es como yo me doy un poco más de vuelta para que entiendan la explicación de por qué se hace así. Porque la razón, no sé qué tablita están haciendo. Para todos los gustos, para todos los colores. Sí. Ya. La pregunta que uno se hace es,
8 dividido en 8 o 8 dividido en 2, ¿cuánto me da? 8 dividido en 2 es 4. 4 por 1, 4. ¿Ya? Pero lo que yo hago acá es multiplicar todo por 8. Ah, la tabla del MSM. Ah, ya, sí. Pueden hacer eso sin problema. Aquí yo usé lo que me dijeron. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir 8, lo voy a simplificar con el 2. Eso me da un 4. 4 por 1, 4. ¿Ya? Aquí, el 8 dividido con el 4 me da 2. 2 por 3, 6. 8 dividido con el 8 me da 1. 1 por 2, 2. Y conservo el signo. Y luego, finalmente, tenemos que esto nos da... ¿En serio? No puedo creerlo. Esto nos da 10 menos 2, 8. 8 partido en 8 y eso es 1. Miren ustedes, qué loca es la vida. No había cachado. Sí, no está 1, brígido. ¿Ya? Primera forma de hacerlo, ¿ya? Sacar el mínimo común múltiplo y después ese número multiplicarlo por cada fracción. Ahora, ¿nos podemos hacer esto mismo? Ah, ya. El 8 lo sacamos del mínimo común múltiplo, ¿ya? Es decir, 2, 4, 8, solo que yo no lo hice y dejé que ustedes lo hicieran y me lo dijeran, ¿ya? Pero esto es simplemente hacer la tablita, ¿ya? Esto es simplemente hacer la tablita para elegir el número, ¿ya? 2, esto es 1, esto es 2, y luego 2, esto 2 elevado a 3 es 8, ¿ya? Entonces, eso. Súper. Vamos de nuevo. Con otra forma para ver si así me lo entienden mejor. 4 menos, que habíamos puesto, 8. ¿Qué pusimos? Creo que pusimos... 2. Un 2. Ah, ya, bueno. 2 octavos. Súper. Súper. Ya. Entonces, ahora sacamos el mínimo común múltiplo. Y otra forma de hacerlo es con amplificación. Entonces, ¿qué yo me voy a preguntar? Me voy a preguntar ¿qué número multiplicado por 2 me da 8? 4, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar abajo y arriba por 4. ¿Ya? Luego, en la siguiente, ¿qué número multiplicado por 4 me da 8? 2. Multiplico 2 arriba y 2 abajo. Y luego, ¿qué número multiplicado con 8 me da 8? 1. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Todo me va a quedar 4 partido en 8, más 6 partido en 8, menos 2 partido en 8. Y me queda puras sumas de fracciones con igual denominador. ¿Cómo se hacía esto? Se mantiene el denominador y se suma o resta lo de arriba. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Solamente que yo el otro día lo vi y dije, ¿cómo se llama? Lo vi y dije, uy, mira, lo puedo enseñar con amplificación. Lo que vamos a hacer nosotros en este es el sacar el mínimo común múltiplo y multiplicarlo por cada fracción, y es el mismo proceso, ¿ya? Solo que esto básicamente son distintas formas de verlo, pero es lo mismo, ¿ya? Voy a repetir de nuevo. También se podrían ahorrar ese paso, ¿no? O sea, como sin poner como los números abajo. Sí, O sea, solo multiplicar los de arriba. sí, sí, sí. ¿Ya? Solamente lo hago para que no entendamos así como un poquito, para no hacerlo tan saltándome tantos pasos, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que yo tengo que hacer es sacar el mínimo como un múltiplo entre el 2, el 4 y el 8. ¿Qué me dio? 8, ¿ya? Súper. Me dio 8. Entonces lo que yo tengo que hacer es que todo lo de abajo me dé 8, ¿ya? Por lo tanto, voy a empezar a multiplicar arriba y abajo por números que abajo me den 8, ¿ya? Entonces en este caso, ¿qué número multiplicado por 2 me da 8? El 4. Pero si multipliqué abajo, también tengo que multiplicar arriba, ¿ya? ¿Para qué? Para que esto no se me distorsione, ¿ya? Entonces, aquí voy a multiplicar por 2 porque el 4 por 2 me da 8, ¿no es cierto? Pero como multipliqué abajo, también tengo que multiplicar arriba. Y en este caso, vamos a multiplicar por 1 para que nos siga dando el 8, ¿ya? Entonces, como ya sabemos que todo lo de abajo nos va a dar 8, como dijo ahí la compi, o le compi, en verdad no escuché muy bien, vamos a mantener el 8 abajo porque todo nos va a dar 8,
y solo vamos a sumar lo de arriba. 4 más 6 menos 2 nos da 8 partido en 8 nuevamente, que es 1. ¿Ya? Entonces lo que nosotros hacemos con la amplificación es igualar denominador. ¿Ya? Eso es lo que hacemos básicamente. ¿Listo? Hago clases en el preu los martes. No siempre, porque tengo la U. Ya, pero los martes de la noche normalmente estoy. ¿Ya? Listo. Tam. Entonces, no, todavía no estamos listos con la materia. Take it easy. Todavía nos falta. Ya. Inverso aditivo. El inverso aditivo es cambiarle el signo al número. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo el número 1/2, el inverso aditivo será el menos 1/2. Oh, gracias. Si yo tengo el menos 3/4, el inverso aditivo será el 3/4. Las mixtas no las va a mostrar, eso es lo que estoy haciendo acá, po. Ya, brígido. Es lo que está más abajo, pero estamos de arriba hacia abajo. Ya, entonces el inverso aditivo, ya, tranqui, tiene que ver con adición, ¿no es cierto? Y efectivamente es lo mismo que multiplicar la fracción por menos 1. Se puede poner el absoluto de una... Voy a asumir que eso es una fracción, que no es una función porque eso es álgebra. Se puede poner el valor absoluto de una función, o sea, de una fracción, ¿con respecto a qué? No entendí muy bien eso. Ya. Ay, no sé qué fue eso, fue un taldo. Bueno, básicamente, inverso aditivo es cambiarle el signo, ¿ya? Nada más que eso. Taldo matemático, listo. Finalmente, ¿ya? Entonces, las fracciones, sí, pues todo se puede tener en valor absoluto. Sí, las fracciones también pueden tener valor absoluto. O sea, el valor absoluto... Sí, el valor absoluto de 2/5 es 2/5. El valor absoluto de menos 2/5 es 2/5, ¿ya? Súper. Inverso aditivo también es conocido como opuesto. Muy buena acotación. Por ejemplo, el menos 2. Su inverso aditivo es 2. ¿Ya? Ah, ya, pero cuando pasemos a funciones, dos funciones. ¿Ya? O si no, me los pueden preguntar por interno. Entonces, simplemente, ya, todavía no vemos el número mixto. Take it easy. Take it easy, lemon squeezy. Es onda. Solo 5 sería menos 5. Es cambiarle el signo, efectivamente. Es multiplicarlo por un menos 1. ¿Ya? Solo eso. ¿Ya? El inverso aditivo del 5 es el menos 5. El inverso aditivo del menos 5 es el 5. Solo le cambiamos el signo. ¿Ya? Luego, en la próxima diapo, vamos a ver el inverso multiplicativo, que ahí es más entretenido. Y ahí después vamos a hacer todo. Ahí vamos a ver ejercicios de Enre, ¿ya? La idea es pasar la materia rapidito. Oye, ¿a qué hora termina la clase? ¿A las 10:30? Quizás me estoy demorando mucho. Sí, a las 10:30. Ya, ya bueno. Número mixto, ¿ya? El número mixto se trata, es una fracción que tiene una parte entera y una parte decimal, ¿ya? Normalmente se trabajan fracciones impropias en este caso. No normalmente, siempre, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo el número mixto 8 partido 2/4, no, 2/7, lo que yo voy a hacer para transformarlo en una fracción común y corriente es multiplicar vamos a hacer como una especie de caracol, ¿ya? Multiplicamos el 8 con el 7 y a eso le vamos a sumar, aquí multiplicamos y aquí sumamos, ¿ya? Vamos a hacer como una especie de caracolcito medio raro. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es decir 8 por 7 más 2, ¿ya? 8 por 7 es... ¿Cuánto es? Ya, porque no me acuerdo. 56, gracias. 8 por 7, 56, más 2, 58.
¿ya? Y eso se mantiene en el denominador, ¿ya? Entonces vamos con otro ejemplo. 2, 1/2. Se mantiene el denominador, que es el 2, ya que es este numerito de acá. Y ahora hagamos el caracol. 2 por 2. Ay, perdón. 2 por 2 es 4. Y 4 más 1, 5. ¿Ya? Entonces me da 5/2. Súper bien. Entonces el caracolcito es multiplicar el número grande por el de abajo y sumarle el de arriba. ¿Ya? Súper. Ya. Estamos listos, estamos ready. Perdón. Ya. Entonces tenemos, suma es, ¿cómo es de normal a mixta? Ya. Vamos a hacer una de normal a mixta. Por ejemplo, tenemos, Pregunta, dime, ¿el número de arriba no puede ser negativo? por ejemplo, tener 6 menos 1/6. Sí. Normalmente se da que este número siempre es positivo y el de afuera podría ser negativo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué Pero pasa si... ¿Podría hacer ese ejercicio, por favor? sí, déjame ver, que no me acuerdo cómo era. Oye, disculpa, ¿y después Dime. podrías explicar de nuevo el de transformar a fracción impropia? Sí, todavía no lo explico. Todavía no lo Ya. explico de transformar. Sí, lo expliqué. Ya, que es el caracolcito. Ya, vamos a ver, por ejemplo, un número negativo. -1, 1/8. No sé qué escribí en celeste. Yo cambio el color a cada rato. Ya. Yo entendí que el negativo es de la fracción y se conservaba. Estoy pensando, espérenme. Estoy pensando. Estoy pensando. Que este número mixto en verdad es lo siguiente. 8 1/2 es lo mismo que 8 más 1/2. ¿Ya? Eso es lo que significa el número mixto. ¿Ya? Por eso hacemos el caracol, porque hacemos como el XD. ¿Ya? 8 por 2 más 1 por 1, 8 más 2 más 1, ¿sí? Ya. Eso es lo que significa. Entonces quiero ver qué pasa cuando tengo este número de acá. No, por 3. Esto de acá es... debería ser menos, o sea, menos 2. Ah, ya me acordé. Ya, lo que pasa es que, ¿qué vamos a hacer ahora? Si tenemos un número negativo, por ejemplo, si tuviéramos el -2 1/2, lo que hacemos nosotros es hacer el número mixto primero y después ponerle el menos, ¿ya? 2 por 2, 4, ¿no es cierto? 4 más 1, 5. 5/2. Y después le ponemos ese menos ahí, ¿ya? Sí, ¿ya? Entonces, cuando tengamos números mixtos con un menos afuera, primero hacemos el número mixto y después le aplicamos el menos. ¿Para qué? Para que se conserve todo este tema de la suma y esas cosas, ¿ya? Y sí. Ahora, ¿cómo paso de número mixto a número, o sea, de fracción impropia a número mixto? Tengamos 20 partido en 3. Esto es igual a ¿cuántas veces cabe el 20 de manera entera en el 3? Perdón, lo dije al revés. ¿Cuántas veces cabe el 3 de manera entera en el 20? ¿Cuántas veces? Da lo mismo. 6, creo. 6. 6, Súper. 6, 18. 6. Sí. 6. Súper bien. Entonces me cabe 6 veces. ¿Ya? 6 veces de manera entera. Mantengo el denominador y ahora me pregunto, ¿cuántos me sobraron? 2. Súper. Eso es pasar de fracción impropia a número mixto. ¿Ya? Simplemente dividir, ver cuántas veces me cabe entero y lo que me sobra ponerlo como fracción. Ahora, recuerden que es lo mismo, ahí creo que era Patrick o Patricio, era, sirve de algo pasarle a número mixto, que esto se puede determinar como 6 más 2/3.
Eso es lo único que podrían ver. Más que eso, Nel. ¿Ya? Pero depende del ejercicio. ¿Ya? Hola, tengo una pregunta. Dime. Por ejemplo, en una fracción negativa, ¿se le puede sacar el signo negativo, así como invirtiéndola o algo, para que quede en positiva? No. Si una fracción es negativa, ¿ya? Lo que yo puedo hacer es decir que esto es menos 20 partido en 3, ¿ya? Entonces hago el número mixto, me quedaba 6, 2/3, y luego podría dejar el menos al ladito del 6, ¿ya? Ah, ya. ¿Ya? Gracias. Pero como que no puedes hacerle nada a la fracción porque si no pierde su valor, ¿ya? Recuerden que el menos no me da vuelta la fracción. El elevado a menos 1 sí me la da vuelta, ¿ya? Sí, así que ojo con eso. Sí, pero eso no me cambia el signo, ¿ya? Eso no me cambia el signo el elevado a menos 1, ¿ya? No, menos 1/2 no es lo mismo que 2, ya que sería dar la vuelta y cambiarle el signo más encima, o lo mismo que menos 2, ¿ya? Elevar a menos 1, sí, con el menos significa que toda la fracción es negativa, súper bien. Ahora, el menos lo que les quería decir es que puede ir arriba, puede ir al lado, inclusive puede ir abajo, ¿ya? Solamente tiene que ser un menos, puede ir arriba, al medio o abajo, ¿ya? Eso es lo que quería explicar. Súper. Ya. ¿Dudas o consultas? Ya voy a seguir. Multiplicación y división. Ya, multiplicación y división. La multiplicación es simplemente multiplicar por lado, ¿ya? Esto se multiplica con eso y eso se multiplica con eso. Nada más que eso. Lo que sí ustedes pueden hacer es simplificar. Por ejemplo, si yo tuviera... No influye que el menos esté arriba, abajo o al medio. Normalmente se trabaja arriba o al medio, ¿ya? Miento, sí influye. Es distinto decir menos 1 más x partido en 2 que menos 1 más x partido en 2. ¿Por qué? Este que esté como arriba, que solamente se ve un menos 1, ¿no es cierto? Solamente tiene el negativo en el 1. Mientras que esto también lo puedo escribir como menos 1 menos x partido en 2. ¿Ya? Y cuando está abajo no se multiplica por menos 1, sino que simplemente puedo... sí, entendí lo que se referían. Si se multiplica por menos 1, la parte de arriba. Es como traspasar este signo hacia arriba, ¿ya? Pero en verdad como que ahí cuando está abajo normalmente uno lo pasa hacia arriba, ¿ya? O hacia al medio, ¿ya? Ok. Sí, obvio que sí. En esto, las reglas obviamente son que B y D sean distintos de 0. No las ponemos porque ya asumimos que son fracciones, ¿ya? Y en la multiplicación y división da lo mismo si el denominador es igual o diferente. ¿Por qué? Porque siempre vamos a multiplicar para el lado. 1/2 por 3/2 es igual a 3/4. ¿Por qué? Porque multipliqué para el lado. 1 por 3 y 2 por 2, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos hacer de interesante con las multiplicaciones? Es un proceso llamado simplificación, que ya lo habíamos conocido, ¿no es cierto? Que era dividir y toda la cuestión. Esto es súper importante. Solo se puede hacer con la multiplicación y la división, que también es como una especie de multiplicación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera 2/3 por 1/2, como tengo multiplicación de por medio, lo que yo puedo hacer es eliminar lo de arriba con lo de abajo, siempre y cuando sea una multiplicación. Es decir, si yo tengo 2/3 más 1/2, yo no puedo eliminar el 2 con el 2. No se puede, no, malo, ¿ya? Pero cuando hay multiplicaciones de por medio, yo sí los puedo simplificar, ¿ya? Puedo simplificarlos, me lo refiero antes de hacer la multiplicación. Si no lo simplifican antes, no hay problema, ¿ya? Porque esto les iba a dar 2 partido en 6 y ahí recién simplifican por 2, ya no hay problema. Yo siempre lo hago al tiro para hacer fracciones más chiquititas, ¿ya? Que me cuesta menos, pero eso pueden hacerlo en el tiempo que ustedes estimen conveniente.
Profe, una pregunta. Dime. En ese caso tendrían que ser los dos números iguales, ¿no es cierto? Para poder simplificarlo. Y da No igual necesariamente. Por ejemplo, podrías tener un 4 ¿Ah? y un 2 y simplificar Ya, por ya. 2. ¿Ya? Solo que tienes que tener Ah, cuidado ya. con qué te queda arriba y qué te queda abajo. Ya, ¿Ya? ya. Gracias. Súper. Ahora, la división existen muchos métodos. El método más sencillo, o no más sencillo, ya no vamos a poner más sencillo aquí. Uno de los métodos es multiplicar cruzado. ¿Ya? Multiplico cruzado. La mariposa. Nunca la había visto como mariposa, pero sí, la mariposa. Ya. A por D y queda arriba. B por C y queda abajo. ¿Qué otra cosita podemos hacer? Puede que nos pongan una fracción de este estilo. Y aquí hacemos la oreja, o no sé cómo le llaman, yo le decía oreja. Lo de adentro es lo de abajo y lo de afuera es lo de arriba. ¿Ya? El colo-colo, sí. Lo de adentro es lo de abajo, lo de afuera es lo de arriba. ¿Ya? Y la otra forma es que tengamos esto así y demos vuelta a la segunda fracción. Es decir, A partido en B la damos vuelta y en vez de tener una división, tenemos una multiplicación. ¿Ya? Entonces tenemos tres formas, hay muchas más, pero conocemos ya tres. Multiplicar cruzado, la oreja y el dar vuelta a la fracción. ¿Ya? Sí, extremo con extremo, centro con centro, es lo mismo. ¿Ya? Entonces yo le puse oreja, pero porque no, es dar vuelta a la segunda. Siempre la segunda es la que se da vuelta. ¿Ya? Wow. Súper. Yo le digo el sándwich. Nómbrenlo como quieran. Eso es para que ustedes... Ya. La de la orejita es lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo un medio dividido en 3/7, lo que yo hago es hacer la oreja. Lo que está más adentro, la orejita de más adentro, es lo de abajo. 2 por 3, 6. Y lo que está más afuera es lo de arriba. 1 por 7, 7. ¿Ya? Monse, ¿ahí entendiste? Ya. El inverso multiplicativo es dar vuelta a la fracción. ¿Ya? Es elevar a la -1. ¿Ya? Entonces, es simplemente dar vuelta a la fracción. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo tengo que emplear el inverso multiplicativo? Cuando te lo pidan. Pero si tú quieres verlo más a profundidad en teoría, en la división aplicas el inverso multiplicativo, ¿ya? Porque la división es una multiplicación por inverso multiplicativo, ¿ya? O sea, yo puedo decir que esto es AB por CD a la -1, ¿ya? ¿Y qué más ese -1 elevado a -1? Me la da vuelta. Entonces esto es lo mismo que AB por DC, ¿ya? Eso es como en teoría, ¿ya? Pero en temas de ejercicio, cada vez que te lo pidan. Por ejemplo, estás resolviendo una ecuación, súper happy, X te dio 3, pero no te pedían X, te pedían el inverso multiplicativo o también llamado recíproco de X, ¿ya? ¿Cuál era ese? Teníamos que dar la vuelta. ¿Y por qué por un 1? Porque recuerden que todo número entero es una fracción partida por 1. Entonces aquí sí lo puedo dar vuelta, ¿no es cierto? Por eso me queda el 1 arriba. Ya, pongámosle que nosotros estamos haciendo una ecuación, Krishna. Estamos haciendo una ecuación, cualquiera sea, ¿ya? Estoy explicando cómo se lo pueden preguntar. Pongámosle que todos están haciendo una ecuación, ya X más 2, no sé, está lo mismo. La cuestión es que esta X les dio 3, pero en la pregunta les decían, ¿cuál es el valor del recíproco de X? Esa es la pregunta, o del inverso multiplicativo de X. ¿Qué hacen ustedes entonces? Dicen, pero el 3 está partido por 1, ¿no es cierto? Y ahora el inverso multiplicativo es dar la vuelta. Sería 1 partido en 3. ¿Ya? Ese es el inverso multiplicativo. ¿Ya? Es dar vuelta a la fracción. ¿Ya? Súper. Era un ejemplito. ¿Ya?
Hoy, ¿sabes qué? Nos queda caleta materia, yo no sé cómo la Cata lo hizo. Bueno, la Cata me matará, pero les propongo lo siguiente. ¿Cuál? ¿Esta de acá? No, el inverso multiplicativo se eleva a la -1. El inverso aditivo se multiplica por -1. Son distintos. Aditivo es distinto de multiplicativo. ¿Ya? ¿Puedes volver a explicarlo? Espérame, que no te escucho. Dale más ¿Puedes fuerte. volver a explicarlo? Ya. El inverso multiplicativo es simplemente dar vuelta una fracción. ¿Ya? Se da vuelta el denominador con el nominador. Si yo tengo 2/3, el inverso multiplicativo va a ser 3/2. Si yo tengo 1/2, el inverso multiplicativo va a ser 2, porque el 2 está partido por 1, ¿no es cierto? Si yo tengo 3, su inverso multiplicativo va a ser 1/3, porque recuerda que el 3 está partido por 1. ¿Para qué sirve esto? La verdad, solamente para complicar la pregunta. ¿Ya? Más que eso, no lo vamos a trabajar tanto, ¿ya? A menos que estemos trabajando potencias, podríamos trabajarlo ahí un poco más. Pero eso, ¿ya? Entonces, el inverso multiplicativo es dar vuelta y, ¿cómo se llama? Y el inverso aditivo es multiplicar por -1. Ya. No sé si ahí quedó más claro, ahí me avisan. Ya lo pasamos en potencias, si no me equivoco. O sea, todavía no vemos potencias como tal, pero en el repaso que hicimos así como pincelada, ¿de qué otra manera se conoce el inverso multiplicativo? Como recíproco. Se lo escribo. Recíproco. ¿Ya? Recíproco. Ya, ¿qué les iba a proponer? Les propongo lo siguiente, que a mí, en lo personal, creo que la teoría es... sí, súper bien, Krishna. En la teoría es importante como manejarla, también es súper importante en los ejercicios. Entonces, sí, es que me gusta que todo esté claro en el momento. Entonces, como que no me gusta dejar dudas para el final. ¿Cuándo pasarán logaritmos? En un par de clases. No sé cuántas, pero en un par. Lo que le iba a proponer era terminar de ver la materia. Miren, porque nos queda caleta materia. Quizás me he demorado mucho. Ya, pero me importa que aprendan más que nada. Entonces, podemos pasar la materia y yo lo que les propongo a ustedes es que se van a subir estas dos clases. La de la tarde y esta. ¿Qué pueden hacer ustedes? Yo no sé hasta dónde llegó la Cata, ¿ya? Pero lo que yo les voy a hacer a ustedes, a mi grupo de la noche, es que les voy a hacer un video resolviendo todos los ejercicios, ¿ya? Y eso se los vamos a subir al Drive. No sé si a YouTube, porque, no sé, ahí toca hablar con la Cata, pero sí les voy a dejar un video resolviendo los ejercicios. Y, ¿qué les puedo hacer? Estoy en el Telegram, ¿ya? Está mi número, y ahí me pueden preguntar todas las dudas que tengan, ¿ya? Súper. Entonces, ese es el trato que nosotros vamos a hacer, ¿ya? Vamos a terminar la materia hoy día, porque no vamos a alcanzar a ver los ejercicios. Yo les voy a hacer este video, ¿ya? Así que trato, me parece súper que le haya gustado, y tiene mi asesoría, por lo menos dentro de lo que pueda también, ¿cómo se llama? Responder, porque estoy en la U, ¿ya? Así que mientras pueda responderles, bacán, ¿ya? Así que súper. Ya, Oye, síganme. Javi, Dime. ¿nosotros te podemos hacer preguntas de cualquier materia de matemática? Sí. ¿O solo de la que nos pasáis acá en la tarde? No, cualquiera. Ya, vale. Cualquiera. ¿Ya? Súper. Cualquiera ahí me pueden preguntar y yo siempre les voy a responder cuando tenga tiempo, cuando pueda. Normalmente respondo al tiro, pero por lo general trato de hacerlo bacán, ¿ya? Así que súper. Pasemos con lo siguiente. Orden en los números racionales. Vamos a decir que... ¿qué es esto? B y D pertenecen a los números enteros. Déjenme ver. Así está bien. Ya. Súper. Ya, tranqui. Volvamos
volvamos focus. Entonces, una fracción va a ser más grande que otra siempre y cuando la multiplicación cruzada mantenga la desigualdad. Es decir, por ejemplo, un medio es mayor a un tercio. Veamos, la multiplicación cruzada sería 1 por 3 mayor que 1 por 2. Y esto es 3 mayor que 2. Y eso nos da una desigualdad cierta. Como nos dio una desigualdad cierta, es decir, efectivamente un medio era mayor que un tercio. Ahora, para compararlos, más que hacer esto, perdón, mayor o igual, ¿ya? Es mayor o igual. Súper. Recuerden que el mayor o igual es una condicionante con o, ¿ya? Es decir, se puede cumplir el mayor o se puede cumplir el igual. Nunca se van a cumplir los dos al mismo tiempo. Ya es como uno estricto, podríamos decirle. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un número no puede ser mayor y igual a otro. ¿Ya? Entonces es mayor e igual. Súper bien. Perdón, yo lo dije mal. No es igual, es e igual. Ya. Ahora, ¿cómo comparo números racionales? Esto es para la recta. No entendí, pero creo que sí. Básicamente es como para ordenarlos en línea recta de manera creciente o decreciente. ¿Ya? Ahora, cosas que podemos hacer. Igualar numeradores, igualar denominadores o convertir a números decimales. Es decir, por ejemplo, tengo el 1/2 y el 1/3. ¿Qué puedo hacer? Primero, igualar numeradores, es decir, que arriba esté lo mismo. Ya, si arriba está lo mismo, si arriba tenemos el mismo numerito, que es en este caso, lo que tenemos que ver es que mientras más grande sea el denominador, más pequeño es el número. Bajo eso, tengamos un ejemplo rápido. 2/5 y 2/10. ¿Quién es más pequeño? ¿El 2/5 o los décimos? Si dijimos que mientras más grande el denominador, efectivamente era más chiquitito el número. Por lo tanto, este es más pequeño. Es decir, el tiburón o el cocodrilo se come. ¡Ay, qué feo! ¡Qué diabólico me quedó! Se come al 2/5, ¿ya? Porque el 2/5 va a ser mayor que el 2/10. ¿Cómo lo supimos? Dijimos, igualamos denominadores. Perdón, era 5 y 10. ¿Ya? Igualamos denominadores, o sea, numeradores, perdón, y vemos que el más grande es el más pequeño al final, ¿ya? Mientras más grande el denominador, más pequeño el numerito, ¿ya? Caso contrario, igualar denominadores. Tengamos 1/4 y 3/4, ¿ya? ¿Quién va a ser más pequeño? El que efectivamente entre los dos sea el más pequeño, ¿ya? Mientras más grande el número, o sea, mientras más grande el denominador, más grande va a ser el número, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿quién es más pequeño? El 1/4, porque el 3 es más grande que 1, ¿ya? Entonces, yo siempre elijo igualar denominadores, porque como que el orden va a la recta numérica, ¿ya? Mientras más grande, sí, así es. Entonces, yo como que lo pienso, me gusta más igualar denominadores simplemente porque el orden va como en la recta numérica, ¿ya? Al igualar numeradores como que es al revés, como que mientras más grande, más chico, y ahí como que me enredo. Entonces, al igualar denominadores simplemente es el número más grande, es la fracción más grande, listo, ¿ya? Y la otra, que no es tan recomendable, ¿ya? Cuando tienes que igualar muchas fracciones, es convertir a número decimal. Por ejemplo, 2/4 es 0,5. ¿Por qué? Porque 2 dividido en 4 es 0,5. Y 5 dividido en, no sé, 15 es 0,3. 0,3 periódico, ¿no? 1 partido en 3, sí, 0,3 periódico. ¿Ya? Sí. Súper. Entonces esto va a ser 0,33333, que ya lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, eso es para ordenarlos. Ya ustedes pueden ordenar igualando numeradores, igualando denominadores o convirtiendo a número decimal. Ahora. ¿Puedo hacerlo más arriba? ¿Cómo más arriba?
Por ejemplo, el 2/4 es igual a 0,5 y el 5 partido en 15 nos da 0,3 periódico. Esto es 0,333. Y sí, de verdad va periódico. Espérenme, ¿de verdad va periódico? Ah, sí, está bien. Sí. Wait. Sí, es periódico. Que me asustan. No. Se pueden dar de diferentes formas. ¿Ya? ¿Pero por qué? Todo va a la explicación que viene ahora. Y lo saco tan rápido porque son números pequeñitos y normalmente como que los simplifico rápido y digo, ya, tutun, ¿ya? Porque mucha práctica. Solo es mucha práctica, chiques. Nada más que eso. Ya. Vamos. Ahora los números decimales. Los números decimales son los resultados de ciertas fracciones, ¿ya? Vamos a tener números decimales finitos que tienen una finalización exacta, es decir, se terminan. Y los infinitos que no se terminan, ¿ya? Son infinitos, ¿ya? Valga la redundancia. En los finitos solamente tenemos números que finalizan y en los infinitos vamos a tener ciertas clasificaciones. Tenemos los infinitos no periódicos. ¿Qué significa no periódicos? Significa que no tienen periodo. ¿Qué es un periodo? Algo que se va repitiendo en el tiempo, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos el pi, ¿ya? El número pi, hasta el día de hoy, le siguen encontrando un montón y billones de cifras y no encuentran algo que se repita. Este es 3,14 y aquí en Chita le importa que sigue. Por lo menos en la PSU es 3 o 3,14 o simplemente pi, ¿ya? Eso, no tiene un patrón, no tiene algo que se repita y que yo pueda agarrar, que es algo que vaya a ser como tuk, 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 ¿ya? Me pica la nariz. Ahora, los semiperiódicos son aquellos que tienen algo que no se repite y algo que se repite. Por ejemplo, el número pi viene como una circunferencia rara y creo que es como la fracción entre el... Bueno, algo que no nos importa. Ya. Ahora, por ejemplo, vamos a tener 3,2, 1,5 y así hasta el infinito. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que tenemos un número después de la coma que no está en el periodo y luego otro que se va repitiendo. ¿Ya? Entonces decimos 3,2 y el 15 le vamos a poner un gorrito. Ese gorrito significa que se repite en el tiempo, ya que se va repitiendo una y otra vez. Ya, el semiperiódico significa que hay un número al lado del gorrito y después de la coma que no pertenece al periodo. Ahora, los números periódicos es cuando el periodo empieza inmediatamente después de la coma. Por ejemplo, el 3,215, pero gorrito completo. Después de la coma parte al tiro el gorrito. Ya, imagínense un gorrito así. Ya, ver un gorrito. Listo. Ya. Entonces, diferencia entre semiperiódico y periódico, que el semi tiene una parte que no tiene gorrito después de la coma, y el periódico al tiro parte el gorrito después de la coma. ¿Ya? Súper. Tengo una duda. Dime. En los periódicos también están los que solamente un número, ¿verdad? O sea, coma y 3, 3, 3, 3, 3, así. Sí, po. Esos son, por ejemplo, el 2,33333 infinito 3. Esto es el 3 gorrito, que parte al tiro después de la coma. ¿Ya? Súper. El semi, ¿cuál sería? El semi sería, por ejemplo, 2,25 gorrito solo en el 5. Tenemos un número después de la coma que no tiene gorrito, ya, es decir, no se va a repetir, ¿ya? Y tenemos después el número que tiene gorrito, ¿ya? Súper. De Panini. Ahora vemos las transformaciones decimales antes de irnos a la casita. Hoy todavía nos queda todo esto. Mami, ya. Vamos con todo nomás. Yo creo que nos vamos a extender unos 10 a 15 minutos extra, pero más que eso, no. ¿Ya? Y sin ver ejercicio, chicos, yo les pido disculpas porque no pensé que me iba a demorar tanto. ¿Ya? Que me gusta que sepan todo. ¿Ya? Así que vamos.
Ya. Súper. Decimales finitos. Por ejemplo, el 0,5. Sí, me devuelvo al tiro. Sáquele foto. No problem, no problem. Ya. ¿Listo? ¿Estamos listos? Ya. Tenemos el número 0,5. Este no tiene gorrito y termina, ¿no es cierto? No tiene gorrito, termina. Ya, súper. En caso de ella está en el drive, bacán. Ya. Entonces, y sí, por el PPT se sube todo igual. Ya, esta grabación también se va a subir, pero extra a eso, yo les voy a hacer, ¿cómo se llama? Este video resolviendo los ejercicios. Que además tienen mi asesoría, ¿cómo se llama? 24/7 dentro de lo que se pueda. Y se sube la clase al tiro. Se apaga el Zoom, se carga la clase y la subo al tiro al Drive, porque si no se me olvida y no la subo nunca. Ya, el 0,5. Cuando tengamos decimales finitos, lo que voy a hacer es anotar el número entero de la parte de arriba y luego poner un 1 y voy a rellenar con ceros por la cantidad de cifras decimales que tenga. En este caso tengo solo una cifra decimal, o sea, un numerito después de la coma, por lo tanto simplemente va solo un 0. Veamos el ejemplito de acá. El ejemplito de acá, pongo el número completo, es decir, 45. Y abajo pongo un 1 y relleno con ceros por la cantidad de números que haya después de la coma. Hay 1, 2, 3. Entonces digo 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces eso es pasar de un número decimal a fracción. ¿Ya? Un ejemplo más cortito, el 2,36. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a poner el número entero, lo voy a dividir, voy a poner un 1 y voy a rellenar con 1 y 2 ceros. 1, 2. ¿Ya? Así se transforma de fracción de decimal a fracción, perdón. Y si son dos números enteros, por ejemplo, el 4. El 4, como no es decimal, ¿cómo se llama? No se puede escribir como, o sea, se puede escribir como fracción, pero como 4 por 1. ¿Sí? Como 4 partido en 1. ¿Ya? Esto es pasar de decimales. ¿A qué nos referimos con decimales? A decimales nos referimos a que existan números después de la coma. ¿Ya? Entonces ya dejan de ser enteros. Por ejemplo, bueno, sí, el 4,0, pero su cifra decimal es 0. Y ahí se rellena de ceros después. Por lo tanto, sus cifras decimales no valen. ¿Ya? No sé si se entiende. Sí. En el numerador se ponen la cantidad de números después de la coma que existan. ¿Ya? A ver, déjenme ver. Por ejemplo, 22,4. Ay, se me fue para arriba el chat. Espérenme. Denme un segundo. Ya. El 22,4 sería 22,4. Se pone el número entero y se divide por 1 y la cantidad de cifras decimales que tengamos. En este caso, solo un 0. ¿Ya? El 1 va antes de los ceros, sí, va antes de los ceros. ¿Ya? Siempre va a ser por 1. O sea, En los finitos, sí. Ah, ya. Ya en los finitos, sí. Después vamos a ver qué pasa en los periódicos, en los infinitos. Si el 0, ya, súper importante. El 0,450 realmente es 0,45. ¿Ya? En los decimales finitos, todos los ceros que hayan como al final no valen. Es brígido, pero no valen nada. ¿Ya? ¿Por qué no es 110? No es 110 porque vamos a tener en el denominador solo potencias de 10, es decir, un 1 y una cantidad de ceros. ¿Ya? Entonces, en este caso, solamente siempre vamos a tener un solo 1 y el resto van a ser ceros. ¿Ya? En los finitos. Ya vamos a ver qué pasa en los infinitos. ¿Ya? Súper. Ay, no puedo cambiar la página. Ahora, decimales infinitos.
En el periódico y en el semiperiódico se hacen de la misma forma. Lo único que va a cambiar es el denominador. Voy a poner una cosita aquí. Una pantalla en blanco. Ya. Tengamos el siguiente número. 22,6 periódico. ¿Qué voy a hacer? Primero anoto el número completo. Primer paso. Segundo paso, le voy a restar todo aquello que no tiene gorrito. ¿Ya? En este caso, el 22. ¿Ya? Porque el 22 no tiene gorrito. Y acá lo voy a dividir. Si el número es periódico, es decir, tiene numeritos, el gorrito parte inmediatamente después de la coma, solo voy a agregar 9. ¿Ya? El gorrito indica 9. ¿Cuántos 9? Según la cantidad de números que haya debajo del gorrito. En este caso, en el gorrito solamente hay un número, así que es un 9. Vamos con otro ejemplo. Tengo el... Uy, no sé qué hice. Ahí sí. 3, vamos de nuevo, vamos con otro ejemplo. 3, Disculpa, ¿por qué están haciendo eso? Es que me perdí brígido así. estamos transformando decimales periódicos a fracción. Ya, vale, gracias. Ya. Por ejemplo, el 3,54. Ya terminamos con los finitos por si acaso, pasamos a los periódicos. Ya, solo que no dejé la diapo porque me gusta trabajar más con pizarra. Ya. ¿Qué voy a hacer en este caso? Primer paso, anoto el número completo. ¿Ya? Luego le resto todo aquello que no tiene gorrito. En este caso, el único número que no tiene gorrito es el 3. Y luego lo voy a dividir por 9. ¿Pero cuántos 9? La cantidad que hayan debajo del gorrito. En este caso hay 2 números debajo del gorrito, así que son 2 9. ¿Ya? Este en el caso de los decimales periódicos. ¿Cuál es la única diferencia con los decimales semiperiódicos? ¿Por qué 9? La verdad es que no sé. Porque son 9. Gorrito indica 9. Yo siempre lo he sabido. Gorrito indica 9. Ya es una forma como que te la dijeron así. Porque es 9. ¿Ya? Y la única diferencia con los decimales semiperiódicos, si hay gorrito, si gorrito no hay fiesta. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos 3,54, pero solo con el 4 periódico, esto ya deja de ser periódico y pasa a ser semiperiódico, hacemos el mismo proceso. El número completo menos lo que no tiene gorrito, es decir, un 35, partido por la cantidad de 9 que hayan bajo el gorrito, o sea, la cantidad de... A ver, tantos 9 como números debajo del gorrito hayan. En este caso, solo uno. Sería 90. Y ¿o vamos no? a hacer súper bien. Y además de eso, vamos a agregarle tantos ceros como número después de la coma sin gorrito existan. En este caso, solo uno. ¿Ya? Sí, efectivamente. 26,6 tendría que ser 226 partido en 10. Sí, efectivamente, Olivia. ¿Ya? Tengo una duda. Dime. Después de hacer todo esto, se resuelve normal y si se puede simplificar, se hace, ¿verdad? Sí. Ah, ya, gracias. Aquí yo en verdad lo dejo expresado así porque en verdad lo que me interesa a mí es que aprendan a traspasar. Después que hagan la resta o no la hagan, depende de ustedes. Ya, pero lo que me interesa es que vengan a este proceso, que esto lleguen. Ya, vamos de nuevo. Vamos con otro ejemplito. Ya, ojo, vamos a tener 3 tipos de decimales. Los finitos, los semiperiódicos y los periódicos. Los finitos, por ejemplo, 0,5. Un semiperiódico, 2,37 periódico. ¿Ya? Y un periódico sería un 8,1 periódico. ¿Ya? Por ejemplo. Eso va a ser los 3 tipos de números que vamos a trabajar. El primero, se anota el número completo y se divide por un 1 y la cantidad de números que hayan van a ser ceros después de la coma. Ya en este caso, 10. En el semiperiódico anotamos el número completo, le vamos a restar lo que no tiene gorrito, váyanse tranquilos, no hay problema. Lo que no tiene gorrito, y luego en los semiperiódicos, debajo del gorrito significan 9. Entonces, solamente un 9 porque solo hay un número debajo del gorrito. Y luego,
vamos a ver los números que hayan después de la coma que no tienen gorrito. En este caso solo hay uno, así que le agrego un 0. Y en el caso del último, anoto el número completo, le resto lo que no tiene gorrito y finalmente relleno con 9, tantos 9 como debajo del gorrito existan, ¿ya? Ay, me pica mucho la nariz. Súper, ¿ya? Entonces, este es el procedimiento, ¿ya? ¿Dudas o consultas? Nos queda ya poquito. Ya. Te confundiste en el 0. ¿Ya? Le vamos, en los dos periódicos, tanto en el periódico como en el semiperiódico, se restan, ¿ya? Siempre. Ya el único en que no se restan es en, ¿cómo se llama? En los finitos. Ya. Porque en el semiperiódico vamos a tener 9 y ceros. En el periódico solo 9 y en el finito solo potencias de 10, ¿ya? Entonces, vamos a tener... ojo, pero esto es, podríamos decir que es como un paréntesis, ¿ya? Entonces sí se aplica, porque lo primero que se hace es la resta de arriba. La división es como que divide la resta. Ahora, ¿por qué al lado del 9 puso un 0? Porque tenemos un 9 por este 7 del debajo del gorrito. Pero existe un número después de la coma que no tiene gorrito. Por lo tanto, es necesario ponerle el 0, ¿ya? Como por ejemplo en estos casos, en los finitos, ¿ya? Súper. ¿Ya? Cuando tengamos números después de la coma que no tienen gorrito, significan ceros. Y cuando tengamos gorrito, significan 9. ¿Ya? Vamos al power. De pana. De Panini. ¿Qué nos dice el power? Exactamente lo que les dije. ¿Ya? Solamente lo que les dije es lo que se hace. ¿Ya? Simplemente que ahí lo simplifican, lo restan y qué sé yo. ¡Wow! Ahora, posiciones. Lo que nosotros siempre aprendimos desde muy chiquititos es que tenemos la unidad, la decena, la centena, la unidad de 1000, la decena de 1000, etc. Pero ahora lo que me interesa son cómo se llaman después de la coma. Vamos a llamar. Paz, ¿levantaste tu manito? Sí, que me tengo que ir. Sí, vaya, Cuídate mucho. no hay problema. Muchas gracias. Cuídate, que te vaya bien. Después de la comita tenemos la décima, la centésima y la milésima. ¿Ya? Décima, centésima, milésima. 10 milésimas, hasta la 10 milésima es como importante aprenderse. Después de eso no preguntan. ¿Ya? Pero hasta ahí es importante aprender. ¿Ya? Súper. Entonces el 8 sería la décima, el 2 sería la centésima y el 7 sería la milésima. Ahora, suma y resta de decimales es simplemente acomodar la coma y sumar y restar. ¿Ya? Acomodamos la coma, que esté en la misma posición la coma de arriba y de abajo, y luego, por ejemplo, sumamos o restamos. ¿Ya? En ese caso sumamos el 0 con el 3, cuando no aparece nada es un 0. ¿Ya? Entonces en este caso sería 0 con 3, 7 con 4, 3 con 7, 0 con... Ya, así, se suma y resta como números enteros, solo que se mantiene la coma. ¿Ya? No voy a entrar en más detalle de eso porque no soy muy buena ahí, o sea, sumando y restando decimales, la verdad. Y ahora. Y sí, subiremos la clase a YouTube. Y ahora, aproximación por redondeo y por truncamiento. Tenemos el siguiente número, 0,134. Está re tierno, sí. 134. Si yo quiero redondear a la centésima, ¿qué voy a hacer? Digo, décima centésima. El 3 es mi centésima, así que al lado del 3 pongo una raya. Y siempre voy a ver lo que está después de la raya. En este caso hay un 4. Cuando ese número es, en este caso es un 4, ¿no es cierto? Pero cuando ese número vaya a ser mayor a 5, mayor o igual a 5, se le suma un 1 al último número antes de la raya. Por ejemplo, si hubiéramos tenido el número 0,135, si lo aproximamos a la centésima, nos hubiera quedado un 0,14. ¿Ya? Pero en este caso tenemos un 134. Como el 4 es menor a 5, lo dejamos tal cual. ¿Ya?
Vamos de nuevo. Primero nos decimos, ¿a dónde tengo que poner la raya? La tengo que poner al lado del número que me están pidiendo. En este caso era a la centésima, ¿ya? El 3 es la centésima. Váyanse nomás, no se preocupen en quedarse porque esto va a estar subido y todo lo que les prometí va a estar, ¿ya? Entonces, ahora, pongo la rayita y veo lo que está inmediatamente después de la rayita. Después de la rayita hay un 4, ¿ya? Ese 4 tengo que ver si es menor a 5. En este caso, sí es menor a 5, ¿no es cierto? El 4 es menor a 5. Entonces, cuando es menor a 5, no le hago nada al número y lo dejo hasta la línea, ¿ya? Lo corto en la línea. Pero, si el número fuera igual o mayor a 5, lo que voy a hacer es al último número antes de la línea sumarle un 1, ¿ya? Entonces, en este caso sería 0,14, ¿ya? 0,14. ¿Ya? Súper. Ese es el redondeo. El redondeo es lo que nosotros usamos normalmente para redondear nuestros promedios, ¿ya? Mayor o igual a 5, sí. Mayor o igual o menor a 5, ¿ya? En la PDT te hacen aproximar, mira, te lo tienen que decir explícitamente, ¿ya? Por ejemplo, si tú tienes algún cálculo y este cálculo... ay, me pica mucho la nariz. Este cálculo, no sé, pues te dio 2,3, el resultado es 2,3 a menos que te digan aproxima, ¿ya? Aproximación, vamos a truncar primero. ¿Ya vimos este? El truncar es cortar el número. Simplemente lo cortamos, sin importar lo que haya después, lo cortamos. Por ejemplo, el 2,25 cortado truncado a la décima es simplemente 2,2, sin importar lo que hay después de la línea. Lo cortamos en la línea. Eso es truncar. Ya, cortar el número. ¿Ya? Ya. Ahora quiero que me pongan atención. Chao, Sofía. Dime. ¿No que por exceso era como agregarle 1 y ahí está como 0,14? Sí. Y el otro 0,14. Sí, pero es que vimos truncamiento y redondeo. Ah, ya. Sí, ahora vamos con la aproximación por defecto y por exceso. ¿Qué es la definición de aproximación por defecto? La aproximación por defecto es un número inmediatamente más pequeño que el número original. Por ejemplo, si yo quiero aproximar por defecto este número, como que ya. Cuando tengamos números positivos, la aproximación por defecto va a ser igual que truncar. Y la aproximación por exceso va a ser igual a sumarle 1. ¿Ya? Sumarle 1. ¿Por qué? Porque si yo quiero, por ejemplo, aproximar por defecto esto a la décima, simplemente voy a cortar el número donde está la raya. Esto va a ser 2,2. ¿Por qué? Porque es un número inmediatamente más pequeño que este número, ¿ya? Que el número original. Y cuando esto es por defecto, ¿ya? Y cuando tengamos por exceso, me tiene que dar un número más grande, inmediatamente más grande. Entonces, ¿qué voy a hacer? Al número que está, al último número antes de la línea, le voy a sumar un 1, ¿ya? Entonces, este es por exceso y este es por defecto, ¿ya? Entonces, en números positivos, la aproximación por defecto es igual a truncar y la aproximación por exceso va a ser igual a aproximar cuando tenemos un número mayor que 5, es decir, sumarle un 1 al último número, ¿ya? ¿Cómo no se sabe si te están pidiendo una aproximación por defecto o por exceso? Te lo dicen explícitamente. N es una aproximación por defecto de la raíz de 10, por ejemplo. Y ahí te dan cuánto es el decimal de la raíz de 10. ¿Ya? Entonces te lo dicen explícitamente. ¿Ya? ¿De ahí se saca el error o no? Sí, pero el error lo puedes sacar con todas las aproximaciones, redondeo y truncamientos tienen un error. ¿Ya? Es decir, no están solo no solamente en... Dale, espérate que no te escucho. No solamente en defecto y exceso. Sí, no solamente en defecto y exceso. ¿Ya? Porque todas, si te das cuenta, todas tienen un margen de error. ¿Ya? Todas tienen un margen de error. Y entonces el error es restar el número original con el número aproximado, redondeado o truncado. ¿Ya? Es simplemente restarlo. Y en este caso, el error del redondeo sería 0,004. Ese es el error. ¿Ya?
es cuál es la diferencia que me queda entre el número original y mi aproximado, mi redondeo o mi truncamiento. ¿Ya? Oh, tengo mucha alergia. Ya. Eso es el error. Y bueno, dime. Pregunta corta. ¿Esas son todas las formas que hay de aproximación o no? Sí. Redondeo, aproximación por defecto, exceso y truncar. ¿Sí? Ya esa era la pregunta, ya, por si súper. había más. No, Por solo si esta. había más. No sé si hay más, pero por lo menos las que evalúan son solo estas. Ya pues, chiques, siendo las 10:48, nos pasamos en 18 minutos. Les debo, ¿cuántos ejercicios? Les debo varios ejercicios. ¿Ya? Súper, chiques. Así que nos vemos. Cuídense. Si quieren suban historias y etiquetan el preu. ¿Ya? Nos vemos la semana subsiguiente, creo, porque el próximo martes las da la Fran. ¿Ya? Ahora, recuerden que les voy a subir el video. Voy a parar la grabación, espérenme.